Emma, arrellanada en el canapé, replicaba lo más tranquila posible. Señora, ya está bien. Ya está bien. La señora seguía sermoneándola, prediciéndoles que terminarían en el asilo. Además, la culpa era de Bovary. Menos mal que había prometido anular aquel poder. ¿Cómo? Ah. Me lo ha jurado, replicó la buena señora. Emma abrió la ventana, llamó a Carlos y el pobre muchacho se vio obligado a confesar la palabra que le había arrancado su madre. Emma desapareció y volvió enseguida tendiéndole majestuosamente una hoja grande de papel. Muchas gracias, dijo la vieja señora. Y echó al fuego el poder. Emma estalló en una risa estridente, estrepitosa, ininterrumpida. Tenía un ataque de nervios. ¡Ay, Dios mío!, exclamó Carlos. Tú tienes la culpa, vienes aquí a armar escándalo. Su madre, encogiéndose de hombros, decía que todo aquello no era más que teatro. Pero Carlos, rebelándose por primera vez, salió en defensa de su mujer, de modo que la señora Bovary madre quiso marcharse. Al día siguiente se fue, y en el umbral de la puerta, como él tratase de retenerla, ella le replicó. No, no. La quieres más que a mí, y tienes razón, es como debe ser. Pero peor para ti. Ya lo verás. Consérvate bien. Pues no estoy dispuesta, como tú dices, a venir a armar escándalos. No por eso Carlos dejó de quedar muy avergonzado frente a Emma, pues ella no ocultaba el rencor que le guardaba por su falta de confianza. Él tuvo que rogarle mucho para que accediera a tener otro poder, e incluso la acompañó a casa del señor Guillaumin para extendérselo por segunda vez, completamente igual al primero. Lo comprendo, dijo el notario. Un hombre de ciencia no puede perder el tiempo en los detalles prácticos de la vida. Y Carlos se sintió aliviado por aquella reflexión lisonjera que daba a su debilidad las halagüeñas apariencias de una preocupación superior. ¡Qué desbordamiento el jueves siguiente, en el hotel, en su habitación, con León! Emma rió, lloró, cantó, bailó, mandó subir sorbetes, quiso fumar cigarrillos, a León le pareció extravagante, pero adorable, soberbia. León no sabía qué reacción de todo su ser la impulsaba más a precipitarse en los gozos de la vida. Se volvía irritable, glotona, voluptuosa. Y se paseaba con él por las calles con la frente alta, sin miedo, decía ella, de comprometerse. A veces, sin embargo, Emma se estremecía ante la idea súbita de encontrarse con Rodolfo. Pues, aunque estuviesen separados para siempre, le parecía que no estaba completamente liberada de su dependencia. Una noche no volvió a Yonville, Carlos estaba loco de impaciencia, y la pequeña Berta, que no quería acostarse sin su mamá, sollozaba intensamente. Justino salió sin rumbo, por la carretera. El señor Omais dejó su farmacia. Por fin, a las 11, no aguantando más, Carlos enganchó su caballo, saltó al pescante, fustigó al animal y hacia las 2 de la mañana llegó a la Croix Rouge. No había nadie. Pensó que el pasante quizá la habría visto. ¿Pero dónde vivía? Afortunadamente, Carlos se acordó de las señas de su patrón. Y allá se fue, comenzaba a clarear el día. Distinguió unos rótulos por encima de una puerta. Llamó. Alguien, sin abrirle, le dio a gritos la información que le pedía, mientras se deshacía en improperios contra los que molestaban a la gente durante la noche. La casa donde vivía el pasante no tenía ni campanilla, ni aldabón, ni portero. Carlos dio fuertes puñetazos en los postigos. En aquel momento pasó por allí un policía. Entonces Carlos tuvo miedo y se fue. Estoy loco, se decía. Sin duda la habrán invitado a cenar en casa del señor Lormeaux. La familia Lormeaux ya no vivía en Rouen. Se habrá quedado a cuidar a la señora Dubreuil. Pero si la señora Dubreuil murió hace 10 meses. ¿Dónde puede estar? Se le ocurrió una idea. Entró en un café y pidió el anuario. Y buscó rápidamente el nombre de la señorita Lempereur, que vivía en la calle de la Renelle des Maroquiniers, número 74. Cuando entraba en esta calle, apareció Emma en persona en el otro extremo. Carlos, más que abrazarla, se echó sobre ella, exclamando. ¿Quién te retuvo ayer? Estuve enferma. ¿Y de qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Emma se pasó la mano por la frente y contestó. En casa de la señorita Lempereur. Estaba seguro. Allá iba yo. Oh. No vale la pena. Acaba de salir hace un momento.
Pero en lo sucesivo no te preocupes. No me siento libre, ya comprendes, si sé que el menor retraso te trastorna de esta manera. Era como una especie de permiso que se daba a sí misma para estar más libre en sus escapadas. Y lo aprovechó ampliamente a sus anchas. Cuando sentía deseos de ver a León, se iba con cualquier pretexto, y como él no la esperaba aquel día, era ella quien iba a buscarle al despacho. Las primeras veces fue para él una alegría. Pero al poco tiempo le dijo la verdad. Que su jefe se quejaba mucho de aquellos trastornos. Bah. Vente, le decía ella. Y él se escapaba del despacho. Emma quiso que se vistiera todo de negro y se dejara una perilla, para parecerse a los retratos de Luis XIII. Deseó conocer su alojamiento y lo encontró vulgar. Él se sonrojó y ella no le hizo caso, luego le aconsejó que comprara unas cortinas parecidas a las suyas, y como León objetara el gasto. Ah. Tienes apego a tus dineritos, dijo ella riendo. León tenía que contarle cada vez todo lo que había hecho desde la última cita. Pidió versos para ella, un poema de amor en honor suyo. León nunca llegó a encontrar la rima del segundo verso, y acabó por copiar un soneto de un quetzalque. Lo hizo menos por vanidad que por complacerla. No discutía sus ideas. Aceptaba todos sus gustos. Él iba convirtiéndose en la verdadera querida de Emma más de lo que ésta lo era de él. Emma tenía para él palabras tiernas y unos besos que le robaban el alma. ¿Dónde había aprendido aquella corrupción casi inmaterial a fuerza de ser profunda y disimulada? Capítulo 6. En los viajes que hacía para verla, León cenaba a menudo en casa del boticario, y por cortesía se creyó obligado a invitarle a su vez. Con mucho gusto, respondió el señor O'Mais. Además, necesito remozarme un poco, pues aquí me estoy embruteciendo. Iremos al teatro, al restaurante, haremos locuras. Ah. Hijo mío, murmuró tiernamente la señora O'Mais, asustada ante los vagos peligros que su marido se disponía a correr. Bueno, ¿y qué? ¿No te parece que estoy arruinando bastante mi salud viviendo entre las emanaciones continuas de la farmacia? Así son las mujeres. Tienen celos de la ciencia, pero luego se oponen a que uno disfrute de las más legítimas distracciones. No importa, cuente conmigo. Uno de estos días me dejo caer en Rouen y ya verá cómo hacemos rodar los monices. En otro tiempo el boticario se hubiera guardado muy bien de emplear semejante expresión. Pero ahora le daba por hablar en una jerga alocada y parisina que encontraba del mejor gusto. Y como Madame Bovary, su vecina, interrogaba con curiosidad al pasante sobre las costumbres de la capital, hasta hablaba algo para deslumbrar a los burgueses, diciendo Tourne, Bazar, Chicard, Chicandard, Breda Street, y Gemela Case, por me voy. Y un jueves, Emma se sorprendió al encontrar en la cocina del Lion d'Or al señor O'Mais vestido de viaje, es decir, con un viejo abrigo que no le habían visto nunca, llevando en una mano una maleta y en la otra el folgo de su establecimiento. No había confiado a nadie su proyecto por miedo a que el público se preocupase por su ausencia. La idea de volver a ver los lugares donde había pasado su juventud le exaltaba sin duda, pues no paró de charlar en todo el viaje. Luego, apenas llegaron, saltó con presteza del coche para ir en busca de León. Y por más que el pasante se resistió, el señor O'Mais se lo llevó al Gran Café de Normandie, donde entró majestuosamente sin quitarse el sombrero, creyendo que era muy provinciano descubrirse en un lugar público. Emma esperó a León 3/4 de hora. Por fin, corrió a su despacho, y, perdida en toda clase de conjeturas, acusándolo de indiferencia y reprochándose a sí misma su debilidad, se pasó la tarde con la frente pegada a la ventana. A las 2, pasante y boticario seguían sentados a la mesa el uno frente al otro. La gran sala se iba quedando vacía. El tubo de la estufa, en forma de palmera, contorneaba en el techo blanco su haz dorado. Y cerca de ellos, detrás de la cristalera, a pleno sol, un pequeño surtidor gorgoteaba en una pileta de mármol donde entre berros y espárragos, 3 bogavantes aletargados se alargaban hasta un montón de codornices apiladas en el borde del estanque. O'Mais se deleitaba. Aunque se embriagase de lujo más que de buena comida, el vino de Pomard, sin embargo, le excitaba un poco las facultades, y cuando apareció la tortilla al ron expuso teorías y morales sobre las mujeres. Lo que le seducía, por encima de todo, era el chic.
Adoraba un atuendo elegante en una casa bien amueblada, y en cuanto a las cualidades físicas no despreciaba el buen bocado. León miraba el reloj con desesperación. El boticario bebía, comía, hablaba. Usted debe de encontrarse muy independiente en Rouen, le dijo de pronto. Por lo demás, sus amores no están muy lejos. Y como el otro se sonrojaba. Vamos, sea franco. No me negará que en Yonville. El joven balbuceó. En casa de Madame Bovary, ¿no cortejaba usted? ¿A quién? A la criada. No bromeaba. Pero pudiendo más la vanidad que la prudencia, León protestó a pesar de todo. Además, solo le gustaban las morenas. Le alabo el gusto, dijo el farmacéutico. Tienen más temperamento. Y acercándose al oído de su amigo, le indicó los síntomas por los que se conocía que una mujer tenía temperamento. Incluso se lanzó a una digresión etnográfica. La alemana era vaporosa, la francesa libertina, la italiana apasionada. ¿Y las negras? Preguntó el pasante. Eso es un gusto de artista, dijo Maíz. Mozo. 2 medias tazas. ¿Nos vamos? Dijo, por fin, León impacientándose. Yes. Pero antes de irse quiso ver al dueño del establecimiento y felicitarle. Entonces el joven, para quedarse solo, alegó que tenía trabajo. Ah. Le acompaño. Dijo Maíz. Y mientras iban calle abajo, le hablaba de su mujer, de sus hijos, del porvenir de estos y de su farmacia, le contaba la decadencia en que estaba antes y el grado de perfección a que él la había elevado. Delante del hotel de Boulogne, León le dejó bruscamente, corrió por la escalera, y encontró a su amante muy sobresaltada. Al oír el nombre del farmacéutico se puso furiosa. Sin embargo, León acumulaba buenas razones. Él no tenía la culpa, ¿acaso no conocía ella al señor Omaïs? ¿Cómo podía pensar que prefiriese su compañía? Pero ella trataba de irse. Él la retuvo. Y, cayendo de rodillas, la abrazó por la cintura, en una actitud lánguida toda llena de concupiscencia y de súplica. Emma estaba de pie. Sus grandes ojos ardientes le miraban seriamente y casi de un modo terrible. Luego se le nublaron de lágrimas, bajó sus rosados párpados, soltó las manos, y León se las llevaba a su boca cuando apareció un criado avisando que preguntaban por el señor. ¿Vas a volver? Le dijo ella. Sí. ¿Pero cuándo? Enseguida. Es un truco, dijo el farmacéutico al ver a León. He querido interrumpir esa visita que me parecía que le contrariaba. Vamos a casa de Bridaux a tomar una copa de Garums. León juró que tenía que volver a su despacho. Entonces el boticario bromeó acerca de los legajos, del procedimiento. Olvídese un poco del Cujas y del Bartole, ¿qué demonio? ¿Quién se lo impide? Sea valiente. Vamos a casa de Bridaux. Verá a su perro. Es curiosísimo. Recuérdese que Flaubert cursó estudios de Derecho en la Universidad de París. Y como el pasante seguía firme en su propósito. Iré con usted. Le esperaré leyendo un periódico o hojeando el código. León, aturdido por la cólera de Emma, la charlatanería del señor Omaïs y quizás por la pesadez de la digestión del almuerzo, permanecía indeciso y como fascinado por el farmacéutico que seguía insistiendo. Vamos a casa de Bridaux. Está a 2 pasos, en la calle Malpalu. Entonces, por cobardía, por necedad, por ese incalificable sentimiento que nos arrastra a las acciones menos deseadas, se dejó llevar a casa de Bridaux. Y lo encontraron en su pequeño patio, vigilando a 3 muchachos que jadeaban dando vueltas a la gran rueda de una máquina para hacer agua de Cels. Omaïs les dio consejos. Abrazó a Bridaux. Tomaron el Garums. 20 veces intentó León marcharse. Pero el otro le sujetaba por el brazo diciéndole. Enseguida, ya nos vamos. Iremos al fanal de Rouen, a ver a aquellos señores. Le presentaré a Thomasin. Sin embargo, León logró liberarse del boticario y dio un salto hasta el hotel. Emma ya no estaba allí. Acababa de salir desesperada. Ahora lo detestaba. Aquella falta a la cita le parecía un ultraje y buscaba otras razones para despegarse de él. Era incapaz de heroísmo, débil, trivial, más blando que una mujer, además de avaro y pusilánime. Luego, calmándose, acabó por descubrir que tal vez lo había calumniado. Pero la denigración de las personas a quienes amamos siempre nos aleja de ellas un poco. No hay que tocar a los ídolos.
su dorado se nos queda en las manos. Llegaron a hablar más frecuentemente de cosas indiferentes a su amor. Y en las cartas que Emma le enviaba hablaba de flores, de versos, de la luna y de las estrellas, recursos ingenuos de una pasión debilitada que intentaba avivarse con todas las ayudas exteriores. Ella se prometía continuamente, para su próximo viaje, una felicidad profunda. Después confesaba no sentir nada extraordinario. Esta decepción se borraba rápidamente bajo una esperanza nueva, y Emma volvía más entusiasmada, más ávida. Se desvestía brutalmente arrancando la cinta delgada de su corsé, que silbaba alrededor de sus caderas como una culebra que se escurre. Iba de puntillas, descalza a mirar otra vez si la puerta estaba cerrada, después con un solo gesto dejaba caer juntos todos sus vestidos. Y pálida, sin hablar, seria, se dejaba caer contra el pecho de su amante con un prolongado estremecimiento. Sin embargo, había en su frente cubierta de gotas de sudor frío, en sus labios balbucientes, en sus pupilas extraviadas, en sus abrazos, algo extremado, vago y lúgubre, que a León le parecía deslizarse entre los dos sutilmente, como para separarlos. León no se atrevía a hacerle preguntas, pero al verla tan experimentada, pensaba que ella había tenido que pasar todas las pruebas del sufrimiento y del placer. Lo que antes le encantaba ahora le asustaba un poco. Además, él se sublevaba contra la absorción, cada vez mayor, de su personalidad. Estaba resentido contra Emma por esta victoria permanente. Incluso se esforzaba por no quererla. Después, al oír el crujido de sus botines, se sentía cobarde, como los borrachos a la vista de los licores fuertes.